Buenos días a todos y a todas. Agradeceros, como no puede ser de otra manera, vuestra presencia. Es para nosotros, para Comisiones Obreras, importante el poder trasladar hoy la mensaje que queremos trasladar para intentar corregir una situación que está siendo especialmente compleja en lo que tiene que ver con IQOXE y en Tarragona. Empiezo por presentaros los asistentes a la rueda de prensa por parte de Comisiones Obreras. Tenemos, en primer lugar, a la compañera Mercè Puig, de la Secretaria General de la Unión Intercomarcal de Comisiones de Tarragona. Tenemos compañeros del Comité de Empresa, delegados de Comisiones Obreras en IQOXE. Tenemos a Antonio García, tenemos a Pérez Ruiz, a Javier Rivero y a Alberto Delgado. Y en la mesa nos encontramos Fran Pizarro, presidente del Comité de Empresa de IQOXE, delegado sindical de Comisiones Obreras en IQOXE. Además es responsable de salud laboral en el Sindicato de Industria de Comisiones Obreras de Tarragona, y al compañero José Manuel Martín, que es el secretario general del Sindicato de Comisiones Obreras de Industria de Tarragona. Y el que os habla, que soy José Antonio Hernández y soy el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Cataluña. Mirad, el objetivo de esta rueda de prensa es trasladar dos cuestiones. Por un lado, trasladar la denuncia de la precarización que sigue existiendo en las condiciones de trabajo y de seguridad en IQOXE, y al mismo tiempo también exigir una intervención más contundente por parte de la Administración respecto a esta cuestión. Para ello, lo que vamos a hacer también es, en un acto que no hacemos habitualmente porque no es necesario y porque no siempre es oportuno, pero sí que lo vamos a hacer con la mayor transparencia posible para que tengáis conocimiento al detalle de lo que vamos a explicar. Por eso tenemos este drive en el que hemos puesto, no todas, pero casi todas las denuncias, las resoluciones de inspección de trabajo, de las veintitantas denuncias que hemos puesto en inspección de trabajo desde el accidente del 14 de enero del año 2020, para poder acceder al drive. Luego, tanto David como Meritxell, que son del área de comunicación de la Federación de Industria de Cataluña, podrán pasar el enlace para que os podáis descargar el drive. Y en cada una de las carpetas, nos falta por rellenar una carpeta, porque nos faltaba la denuncia, encontraréis las resoluciones de las diferentes denuncias que hemos ido poniendo en IQOXE, repito, desde el accidente. Mirad, por hacer un poco un resumen de lo que ha acontecido, aunque lo conocéis perfectamente porque lo habéis ido explicando en vuestros medios, pero sabéis que el 14 de enero del año 2020 sufrimos el accidente más grave del polígono químico de Tarragona, que sabéis que es el polígono químico más importante del sur de Europa. Este accidente resultaron lamentablemente fallecidos 3 compañeros, 2 trabajadores y un vecino de Torrefuerte, además de gravemente heridos varios trabajadores en el marco de la empresa. Desde el accidente y antes del accidente también, pero especialmente desde el accidente, desde Comisiones Obreras, los compañeros de Comisiones Obreras en el marco de la empresa y en el Sindicato de Industria de Tarragona y de Comisiones Obreras de Tarragona, hemos venido haciendo una acción sindical permanente de vigilancia de la seguridad, tanto laboral como industrial, de las condiciones de trabajo y de las condiciones de trabajo. Como hacemos en cualquier empresa, pero en esta empresa con una especial atención, dado los agentes del accidente y sobre todo dado de que ya veníamos denunciando una situación precaria desde que la dirección actual de IQOXE se hizo cargo de la empresa en el año 2017. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Hemos intentado por todas las vías reconducir y reorientar la dirección de la empresa. Cuando digo por todas las vías es que como sindicato nos hemos reunido con todas las miembros de la dirección de la empresa, tanto a nivel de Tarragona como a nivel del grupo industrial, con un mensaje que era necesario cambiar la forma de gestionar este recinto industrial para garantizar la viabilidad de la empresa en primer lugar, la seguridad de los trabajadores, la seguridad de la ciudadanía y también la garantía del polígono químico. Lo hemos hecho, repito, con la dirección de la empresa a todos los niveles, pero también incluso con las instituciones, tanto con la patronal, con la Asociación Empresarial Química de Tarragona, como el resto de instituciones, mandando un mensaje de que el accidente había puesto en evidencia una serie de dificultades, de déficits en materia de seguridad y de gestión que era urgente corregir. Y sobre todo era necesario recuperar la confianza de los trabajadores y las trabajadoras de IQOXE y la confianza de la ciudadanía en el polígono y especialmente en la seguridad de sus instalaciones. Lamentablemente, lejos de poder corregir esta situación, y lo decimos 3 años después, no lo decimos un mes después, sino 3 años después,
Lo que nos hemos encontrado es una actitud permanente respecto a los miembros de comisiones obreras y a la representación de los trabajadores en IQOPSE, de ocultación de información, de derechos fundamentales, que se traduce de una manera u otra en falta de seguridad laboral a sus trabajadores y, en consecuencia, también en falta de seguridad industrial. Pues decía, desde el accidente y lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Inspección de Trabajo, hemos interpuesto 21 denuncias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona. Las han interpuesto comisiones obreras. De todas ellas, solo ha habido una que ha sido desestimada, el resto han sido estimadas de una forma u otra. Esas denuncias, unas tienen que ver con diferentes factores, pero tienen que ver, por ejemplo, en 4 de ellas tienen que ver con vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Luego explicaré con más detalle. De estas, por ejemplo, hay 4 que determinan claramente una vulneración de derechos fundamentales. Hay 8 que determinan claramente una vulneración de déficits en materia de salud laboral. Hay 7 que vienen a indicar también déficits importantes en materia de seguridad industrial. Y hay 4, como en otras muchas empresas, que vienen también a determinar unos déficits importantes en materia de condiciones laborales. Al final no ha pasado. De todas ellas, veréis que en la carpeta la Inspección de Trabajo considera que son faltas graves, 9 de ellas, y son faltas muy graves en 2 de ellas, de diferentes cuestiones. Repito, esto es una actuación y es el resultado de un trabajo permanente durante 3 años. Por lo tanto, viene a indicar de que, lejos de conseguir el objetivo que nos marcábamos como sindicato, de cambiar, de reorientar, de corregir la gestión de la dirección actual de IQOPSE, de ese centro de trabajo, pues lo que viene a indicar las pruebas fehacientes de la actuación, por ejemplo, del centro de trabajo, eso nos viene a ser. A todo ello, seguimos teniendo en cola a día de hoy 5 denuncias más para presentar, que las tiene preparadas el compañero Fran, y muy probablemente, casi seguro, que mañana y el viernes, tendremos que interponer otra por vulneración de derechos fundamentales, porque, como sabéis, hemos convocado 2 días de huelga, y ya por los servicios mínimos que la empresa de forma unilateral está imponiendo, estamos descubriendo de que va a volver a haber una vulneración fundamental. A modo de resumen, ya podréis consultar con más detalle la carpeta, pero veréis que, por ejemplo, que en la carpeta número 1 hay una resolución de la Inspección de Trabajo que viene a calificar, pero luego veréis en las carpetas, cuando las abráis, veréis que os encontraréis las resoluciones de la inspección. Hemos intentado tachar los nombres y todo lo que tiene que ver con la protección de datos. También nos pedimos que en eso seamos lo más escrupulosos. Yo creo que es un ejercicio de transparencia que intentábamos hacerlo, pero evidentemente también nos pedimos que lo gestionemos con el mayor rigor posible. Pero veis, por ejemplo, que la carpeta número 1 lo que viene a ver es una calificación de falta muy grave por parte de la inspección en una intervención donde tuvimos que parar los trabajos el mismo día que estábamos enterrando a un compañero muerto en accidente. Tuvimos que salir del funeral e ir a parar los trabajos porque la empresa había vuelto a reanudar los trabajos sin evaluación de riesgos y sin comprobar si estuviera en condiciones. En la carpeta número 2 veréis, por ejemplo, también que hay una resolución que viene a tachar de grave también la actuación de la empresa porque se produce una discriminación a los delegados de comisiones obreras en la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo que la empresa también impuso de forma unilateral y además de forma incorrecta. En la carpeta número 4, por ejemplo, veréis que hay una denuncia que tiene que ver con el plan de autoprotección, que, por cierto, en aquel momento cuando pusimos la denuncia, lo que pudimos leer en algunos medios de comunicación, porque no hemos accedido a la información del Departamento de Empresa, es que ese plan de autoprotección no estaba en vigor, como mismo no estaba autorizado por el Departamento de Interior, que es quien tiene que autorizarlo, pero también tuvimos que poner una denuncia porque la empresa estaba ocultando a los delegados de prevención, a los delegados de comisiones obreras, la información relativa al plan. Es decir, lo que estaban pidiendo los compañeros era que se les informase si el plan de autoprotección estaba en vigor y si realmente garantizaba que la información garantizaba la seguridad de los trabajadores, la seguridad del recinto, como es su función. Toda esta información, cuando la pedimos desde comisiones obreras, quede claro de que es que tenemos derecho y está obligada a facilitarnos a los delegados de prevención porque forma parte de su labor, de su deber, de su función como vigilantes y como garantes de la seguridad industrial y de la seguridad de los trabajadores en la empresa. Veréis también, por ejemplo, en la carpeta número 5, otra denuncia en mayo del año 2020 sobre un nuevo incendio que se produjo, en aquel caso,
en el equipo V2030, donde la inspección también calificó como una actuación grave por parte de la empresa. 2050. En el número 7, también otra denuncia, veréis que también que tiene que ver con la seguridad industrial y con la seguridad laboral, sobre la falta de formación a los operadores de planta en materia contra incendios. Es decir, la empresa seguía explotando la instalación y los trabajadores no tenían la información suficiente ni la formación como para poder hacer frente a alguna situación. Recordad que una de las deficiencias que se hicieron claras en el accidente fue las dificultades que tuvieron para hacer frente por falta de medios y por falta de formación, por falta de previsión. Por seguir con la relación de denuncias, veréis en la número 8, por ejemplo, condiciones de trabajo, también se han dado excesos de jornada. O sea, la empresa ha estado con personal en expediente de reducción temporal de empleo y al mismo tiempo que tenía gente en el paro, estaba obligando a los trabajadores a hacer más horas de las que tenían que hacer. Eso también lo denunciamos, también luego calificó como grave la inspección. En la número 9 encontráis una nueva vulneración de derechos fundamentales de la empresa por intentar no reconocerle el crédito horario sindical, en este caso al presidente del comité de empresa, para poder hacer sus funciones, dificultándole su capacidad para poder realizar la acción sindical necesaria. En la número 12, por ejemplo, veréis que hay otra denuncia que vuelve a tener que ver con el plan de autoprotección, por tanto tiene que ver con la seguridad industrial, donde también la Inspección de Trabajo califica como grave la actuación de la empresa. En la número 13 vuelve a haber una vulneración de derechos fundamentales. En este caso, lo que hay es una vulneración que la inspección la considera como muy grave, porque la empresa decretó en una huelga que convocamos por defender el convenio colectivo más servicios mínimos de los que le tocaba, por tanto, vulneró el derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras. Esto, repito, se volverá a repetir mañana. Lo digo también para que veáis la actitud de impunidad en la que se siente y en la que se mueve permanentemente la dirección de Iqoxe. En el número 14, por seguir con los ejemplos, veréis que vuelve a haber otra denuncia que tiene que ver con la salud laboral y con la seguridad industrial, que básicamente lo que viene a plantear es una actuación que hubo en relación a un equipo, al compresor 2021, donde también la empresa ocultó información y no facilitó la investigación del accidente por parte de los representantes de los trabajadores. Seguiríamos así hasta la última, la más grave, que es en noviembre, o la más grave, que es en noviembre del año pasado, es hacer una actuación continuada, donde volvemos a tener una serie de incidencias que tienen que ver con la prevención en trabajos, en la explotación de la empresa, y tiene que ver con las atmósferas explosivas, donde también la inspección acaba determinando como una actuación grave por parte de la empresa y una serie de requerimientos para su corrección. Todo esto lo podréis ver en la documentación que tenemos ahí, donde la inspección está actuando, evidentemente ha ido resolviendo las diferentes cuestiones. En algunas cuestiones pues, se han resuelto de una manera u otra, pero es grave que durante 3 años y de forma continuada y después del accidente sigamos hasta noviembre, y de hecho hasta hoy, sigamos en esta situación de precarización de las condiciones por parte de la empresa. En ese aspecto, 3 años después, como os decía, vemos que tenemos en enero el accidente, como os decía, con el resultado de los compañeros fallecidos y los heridos muy graves. Vemos que la empresa tiene, porque estáis informando permanentemente en vuestros medios, en el juzgado penal 3 vías abiertas, una por el fallecimiento de los compañeros, otra por los vertidos de residuos de forma continuada al mar y una tercera vía abierta por la falta de autorización o deficiencias en las autorizaciones y en las licencias. Pero más a más también vimos como la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el día 5, el Departamento de Empresa en este caso interpuso una sanción, yo creo que no es habitual y probablemente de las más sustanciosas por lo que conocemos, de 2.100.000 euros a la empresa por 4 cuestiones. Una primera cuestión que no es menos grave, que es la de modificar la receta del producto que estaban fabricando cuando se produjo el accidente. Cuando digo modificar, no es que no se pueda modificar, eso es algo habitual en la industria química. El problema es modificarlo sin prever, sin analizar y sin poder evaluar qué consecuencias puede tener esa modificación y si eso puede llegar a cuando no un accidente. $500.000 que le puso también por silenciar las alarmas en el momento del accidente de la sala de control, 100.000 euros que le puso por la falta de formación específica a trabajadores. Esto es en el momento del accidente. Es que las denuncias, después hemos ido denunciando estas cuestiones y la empresa ha seguido actuando de la misma manera.
o por último €500.000 que impuso la semana pasada por la falta de seguridad en la sala de control. Veréis también en las denuncias que hemos denunciado varias veces que se nos certifique que las salas de control a día de hoy tienen la protección contra explosiones. La empresa lo que viene a decir es que sí que están protegidas contra incendios, pero sigue sin habernos demostrado y sin haberles dado la información a sus representantes sobre si las salas de control están realmente protegidas contra explosiones como la que se produjo el 14 de mayo del año 2020. Todo esto lo decimos también dejando claro de que ha habido una actuación también de la Administración. Es decir, las denuncias que hemos interpuesto ante Inspección de Trabajo, todas ellas han tenido un resultado de calificación y de sanciones impuestas a la empresa y requerimientos de corrección. Es decir, la inspección no ha sido ambigua en este caso, ha ido funcionando y ha ido trabajando, realmente en algunas cuestiones con más o menos contundencia, pero ha ido actuando. La actuación del Departamento de Empresa de la semana pasada también viene a demostrar que hay una actuación también contundente. Pero es evidente que viendo todo eso, y además viendo que hace ahora 2 semanas lo que hace la empresa, ya la última guinda de este pastel, es despedir al presidente del comité de empresa, que es el que está liderando esta acción sindical, no es que la haga Fran Pizarro, esta acción sindical. Esta acción sindical la está haciendo con Comisiones Obreras y la está haciendo con la organización del sindicato en el marco de la empresa, que es su sección sindical y sus representantes en el comité de empresa. Evidentemente la lidera el compañero Fran, porque es el que ha tenido la responsabilidad y la capacidad para poder hacerlo y el valor también para poder hacerlo. Es evidente de que, repito, 3 años y pocos meses después del accidente y viendo esta actuación, la empresa no ha corregido ni quiere corregir su actuación. Y se está comportando con una actitud de impunidad que yo creo que la sociedad tarragonina, la sociedad catalana, la sociedad industrial no puede permitir. Me permití la expresión, esto parece una cacicada que no podemos permitirnos. Necesitamos un polígono industrial químico de Tarragona como lo que es, un polígono industrial de futuro, moderno y que funcione. Pero no se puede gestionar con estas maneras y con esta forma de hacer. Y lo que no puede hacer es, ante una actuación permanente del sindicato y de sus representantes para denunciar, para exigir corrección de aquellas cuestiones que pueden poner en riesgo, ya sea las condiciones de trabajo, ya sea la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, ya sea la seguridad de la ciudadanía, lo que no puede tener como respuesta es un acto de máxima represión sindical. Y es despedir al presidente del comité de empresa para seguir dando un mensaje al resto de compañeros de la representación legal de los trabajadores en Iqoxe y del resto de trabajadores de Iqoxe, al resto de trabajadores de la petroquímica, de que aquí el que denuncie una actuación de la empresa que sea vulnerar derechos fundamentales, poner en cuestión la seguridad, la consecuencia es el despido. Esto no lo podemos permitir. Evidentemente, hemos puesto en marcha ya, y probablemente se presentará hoy, porque estábamos ultimando durante la semana pasada, la demanda en el juzgado de lo social para reclamar la readmisión y reclamar la vulneración de derechos fundamentales y la nulidad del despido del compañero Fran. Tenemos la certeza de que el juzgado no puede decir otra cosa que no sea la readmisión, porque lo que alega la empresa también encontraréis en el drive. También encontraréis en el drive, en la última carpeta, aquí encontraréis también la carta de despido del compañero Fran para que veáis los argumentos que utiliza la empresa. Vamos a demandarlo y tenemos la certeza, como os decía, de que el juzgado no puede decir otra cosa que no sea que el despido es absolutamente nulo y que el compañero Fran debe ser readmitido para poder seguir, primero, teniendo acceso a su puesto legítimo de trabajo, pero sobre todo a seguir realizando la acción sindical que desde el sindicato es necesaria hacer para garantizar en primera instancia la seguridad de sus compañeros y sobre todo la seguridad de este polígono. Pero también queremos hacer un llamamiento claro en primera instancia al resto de empresas químicas de Tarragona y especialmente a la Asociación Empresarial Química de Tarragona, de que no se puede permitir que haya actuaciones empresariales de este calibre en Tarragona. No se lo puede permitir, porque el polígono químico de Tarragona no es eso. No es eso ni mucho menos, y nos consta, porque tenemos presencia, estamos realizados en todo el polígono los 50 años de historia desde este sindicato. Esa no es la actuación, no es lo que pasa en el polígono. Y si una empresa no está siendo coherente con lo que es el polígono químico, se le debe corregir.
Y también vamos a seguir haciendo un llamamiento a la administración, en este caso a los máximos responsables, tanto del Gobierno de la Generalitat como del Gobierno del Estado español. El Gobierno de la Generalitat vamos a seguir haciendo un llamamiento al Departamento de Empresa y Treball, que tiene la responsabilidad de lo que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores por la vía de la inspección y también que tiene que ver con la seguridad industrial por la vía del Departamento de Empresa y también con el Departamento de Interior, porque tiene que ver con los planes de autoprotección. Repito, están actuando, pero es evidente de que no es suficiente. Hay que actuar de forma más contundente. Y también vamos a hacer un llamamiento al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Industria para que tomen conciencia de la situación que está pasando aquí y que también entre todos hagamos un llamamiento a la empresa a corregir esta situación. Se debe readmitir de forma inmediata al compañero Fran. Se debe cambiar la actitud de la dirección de la empresa y corregir su forma de gestionarla, facilitando la información, garantizando la seguridad y asumiendo la crítica constructiva que desde la acción sindical de Comisiones Obreras se le hace a la dirección de ICLOS. Y eso es urgente y necesario. Y es inaplazable. Después de 3 años del accidente, es ya inaplazable. Y repito, lo último que nos podría pasar es que después de esta actuación, después de estos 3 años, esto acabe con que aquí no pasa nada. No solo no se corrige una forma de actuar, no solo se siguen evidenciando unos déficits importantes, sino que a cualquier actuación crítica que se hace a esa situación constructiva, la respuesta es la represión sindical más propia de una república bananera que no de una democracia del siglo XXI. Y eso es lo que os queríamos trasladar así, a grosso modo, y en todo caso ya ahora tenemos un turno de preguntas y le paso la palabra en todo caso al compañero Fran, el compañero José Manuel, que son los que están llevando el día a día más directo de las distintas actuaciones, para acabar de aclarar la información y las dudas que podáis tener al respecto. ¿Preguntas, cuestiones? Sí. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por estar aquí dándonos cobertura, porque la situación, independientemente de que me haya tocado a mí, que esté en este jardín complicado, pero bueno, al final es un poco la cabeza de turco que me ha tocado a mí en este caso por ejercer mi función sindical lo mejor que he podido, lo mejor que he sabido y siempre velando por las condiciones de todos y todas las trabajadoras de mi centro de trabajo. Máxime en temas de seguridad no se puede ir a mínimos y siempre hemos dicho y seguiremos diciendo lo mismo, que en temas de seguridad industrial o en el sector en el que trabajamos, pues siempre tenemos que ir a máximos. Entonces, a partir de aquí, si tenéis alguna pregunta que podamos responder o aclarar, pues lo haremos en la medida de lo posible. Antes de esta demanda para pedirte, ¿os habéis planteado llevar alguna denuncia de paro, no solamente en cuestión de trabajo? Sí. Bueno, la demanda que os he comentado es que se la rentamos con el jugador social. Sí. Aparte de esta, del resto que hablábamos de condiciones laborales, seguridad laboral, ¿os habéis planteado llevarla a paro? Hay varias denuncias de estas que las resoluciones están impugnadas por parte de la empresa, están por la vía judicial. La empresa lo que está haciendo todas las resoluciones de inspección de forma sistemática la registra. Y de hecho ahora empezamos a tener sentencias donde empieza a dar digamos, solución definitiva. Estamos en ese proceso. A título de ejemplo, la denuncia de la primera carpeta, que es la que manifestábamos antes, que es la que se denunció en Inspección de Trabajo, el mismo día que enterrábamos a una de las víctimas, al compañero Óscar Saladí, que tuvimos que ir, Fran y yo, personarnos en las instalaciones de la empresa, porque se habían empezado a hacer trabajos de desescombro y otras actividades sin haber hecho la evaluación de riesgos. Esta fue sancionada por inspección y la empresa la recurrió y ha sido firme en febrero de este año. O sea, que la tendencia que hace la empresa es lo que estamos hablando, no hace nada de autocrítica y siempre absolutamente todo lo que le va llegando lo que hace es impugnarlo. Se dedica a impugnar, lo hacen todo bien y autocrítica cero. Se dedica, en las actuaciones que hemos visto por parte de Iqoche, básicamente es a blanquear. Iqoche en estos 3 años, en vez de rectificar lo que está haciendo mal, lo que está haciendo es blanqueo. Dar 150.000 euros a una asociación de vecinos,
Y bueno, actos de estos. Y la EQT, la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona, lo que hace es darle respaldo también a EQOCHE, porque si vamos a la página de la EQT, todo lo que hace es todas estas acciones de blanqueo, pues lo que le hacen es darle respaldo. Cogen, las publican y salen ahí publicados. Pero el dirigirse a ellos a decir, oye, esta no es la actitud que queremos en la química de Tarragona, eso no lo han hecho. Un poco una cosa que antes se ha referido a que Empresa de Trabajo había sancionado a IVOCE. No ha sancionado. Ha hecho una propuesta de sanción por valor de 2,1 millones. Pero que esto la empresa no puede recurrir. Ahora estamos en el periodo de 10 días, pues, o sea que esto puede acabar en otra cosa. ¿No? Bueno, yo quería decir un poco, bueno, de un lado está la evidencia de que Empresa de Trabajo sí que ve que hay, ¿no? Que hay, digamos, infracciones graves. ¿Es seguro IVOCHE? O sea, la gente que estáis en contacto, que estáis en la planta, es una empresa que hace 3 años, bueno, en enero del 2020 pasó lo que pasó. Entonces, ahora mismo la gente puede estar tranquila porque en aquel momento los alcaldes se quejaban, las asociaciones de vecinos, todo el mundo estaba preocupado, la seguridad industrial. ¿Cómo estamos ahora? Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy directa, y la respuesta es: nosotros seguimos yendo a la inspección de trabajo. Nosotros no vamos a la inspección de trabajo porque queremos ir. ¿Sí? Nosotros vamos a la inspección de trabajo porque encontramos irregularidades que se han de subsanar. Nuestro objetivo no es que denuncien a la empresa y que les metan denuncias económicas. No. Es que las deficiencias que encontramos los delegados sindicales se han tomado desde la máxima seriedad y que se cumplan y que se solucionen los problemas. Entonces, a la pregunta que me hace, pues oiga, le tengo que responder en lo que le estoy diciendo. Seguimos yendo a la inspección. Comissions demana més contundència a l'administració, també a l'EQT, però davant d'aquest escenari, no, que hi ha nombroses denúncies que recorre i que actua amb aquesta impunitat, què és el que creieu que hauria de fer allò un pas definitiu perquè sí que canviessin? Mira, exactamente qué es lo que es, se nos escapa porque no tenemos la capacidad, o sea, no tenemos la gestión de la autoridad, pero evidentemente yo creo que debería haber una intervención más contundente de la administración. No sé dónde está el límite, pero si realmente se determina de que hay una reiterada falta de gestión más exigente de lo que es la empresa y una vulneración permanente, que más a más cuando se le detecta y se le dice de forma oficial lo que hace una recurrencia, no descartamos ningún escenario. No sé si al final tiene que haber una intervención de la empresa o en qué sentido, pero tiene que haber una acción contundente. Lo que no puede pasar es que después de 3 años tengamos todas las denuncias recurridas, no se sigan produciendo hechos graves y que además las que se hace es pedir al presidente del comité de empresa. Eso, si esto pasa así, el mensaje yo creo que es perverso. El mensaje es perverso, porque es yo valiéndome de un buen despacho de abogados y valiéndome de que tengo capital suficiente para poder moverse en un escenario, pues oye, puedo hacer lo que me dé la gana. Eso yo creo que eso no nos lo... Y en las denuncias veréis ahí, se denuncia falta de formación a los superadores de planta cardíaca con incendio. Corregirlo. Esto no podría pasar. Estamos denunciando también en noviembre del año pasado algunas deficiencias en ambientes de acogida explosiva. No podría pasar eso. Seguimos diciendo, ¿están las salas de control protegidas? Y no es que se nos oculta esa información. Entonces, ¿qué garantías de transparencia? Si ya se apunta con sus propios trabajadores, ¿qué garantías los problemas? La reflexión es, repito, no conozco el detalle, no conozco ni el Código Civil, ni el Código Penal, ni el Código ni la Ley Industrial, detalle. Pero yo estoy convencido de que la propia Constitución contempla de que al final, si es necesario llegar hasta la última consecuencia, se llega. Bueno, yo digo lo que esperamos es que haya una actuación contundente. O sea, no puede ser que de forma reiterada la empresa, ante incumplimientos, lo que se dedique es a impugnar y a recurrir por la vía judicial a los requerimientos y ganar tiempo, porque el tiempo pasa. ¿Cómo es el ambiente actualmente en esta haciendas? El ambiente es, bueno, aquí están mis compañeros presentes y te lo podemos decir, el ambiente es un ambiente tenso. Un ambiente de tensión y un ambiente no pacífico, por adjetivarlo de alguna manera. No es un ambiente pacífico, no es un ambiente distendido, no es un ambiente
normal. Es contundencia de las administraciones, también a la patronal. No sé si la respuesta de la Generalitat consideráis que ha sido contundente y si valoráis que, como dices, a la Junta del Estado y a la patronal deberían dar unas respuestas similares. Lo que no es suficiente. Lo que está claro es que no es suficiente. O sea, repito, cuando de las denuncias de que hay una de la dirección, y hay cosas que hacen bien, cosas que hacen mal, pero cuando hay X denuncias en hechos que tienen que ver con la seguridad industrial, con la seguridad laboral, y que la propia dice estos son hechos graves, claro, eso debería preocupar a la propia dirección de la empresa. Yo creo que también debería preocupar, como mínimo, al resto de empresas de la región, porque es la imagen también de la industria. Entonces, ahí se puede actuar de dos maneras. Como empresa puede decir, oye, pues cojo esto y me arremango a ver esto como lo afronto y con transparencia, y sobre todo primero con mi propia gente, o puedo hacer lo que están haciendo, que es negarlo, negar la información y recurrir eso. Claro, si ante esa actuación, por un lado, la actuación de la administración, en este caso, Inspección de Trabajo o el Departamento de Industria, no es suficiente, hay una actuación, es evidente que hay una actuación, pero no lo negamos, además nos consta que también hay una preocupación por parte de la administración. Es evidente que no es suficiente. Y además, en todo eso, lo que vamos a tener después, es que a uno de los principales responsables de que mantengamos una acción sindical lo despiden, pues es un problema. Es un problema. Claro, nosotros lo que nos parecería muy grave es que el mensaje de todo este proceso sea que, bueno, aquí no pasa nada. Aquí hay alguien que está diciendo que esto hay que mejorar, porque decía, hay que hacer una serie de mejoras. Bueno, pues en vez de atender a sus propios trabajadores, en relación, pues lo que hago es cortar la cabeza y doy un mensaje al resto. Y el que se mueva va a la calle. No, yo creo que es un problema. Yo creo que el mensaje del despido del presidente de la empresa es perverso. Pero no para los trabajadores, ni para los periódicos, es perverso para esta zona. Bueno, yo es inconcebible. Os puedo asegurar que vamos, no dábamos crédito cuando recibimos la comunicación. Es evidente que hay una tensión, es evidente que tenemos, como muchas empresas, es lo habitual, pero que el resultado sea en este proceso, con 3 penas abiertas declaradas, el mismo día que declaraba el gerente de la empresa en el juzgado penal, ese mismo día, el día siguiente, despide al gerente de la empresa. Només respecte a la vaga d'aquests dies, ens podeu explicar una mica quins dies durarà, en què consistirà? Sí, la vaga començarà demà a les 6 del matí i acabarà passat demà a les 6 del matí i després farem un altre dia que serà el dia 14. Farem el mateix a l'entrada de la factoria i, bueno, esperem el màxim d'èxit, no? Tenim un problema, que és el que ha dit el José Antonio abans, que sembla ser que l'empresa està fent el mateix o el mateix modus operandi que va fer el Saudia l'any passat o l'altre, que van convocar un altre dia de vaga, i està anomenant els serveis mínims abusius. Llavors, farem el que tinguem que fer i aquí és on estic d'acord amb el José Antonio, el que està dient que una resposta més contundent és en aquest sentit. Si els treballadors tenim el dret de exercir el nostre dret a vaga, el nostre dret fonamental, no podem, l'empresa el que no pot fer és potser fer coses d'aquestes que el que fa és impedir l'exercici del nostre dret. Llavors, això és el pervers de tot això. Evidentment que l'administració fa el que està podent i el que pot, però clar, la conducta que està tenint l'empresa és de malvados. Tornem a lo mateix un altre cop. Sí, com deia el Fran, tenim convocades 2 jornades de vagues de 24 hores. Demà dia 12 i el divendres dia 14. De 6 del matí a 6 del matí. La vaga que vam fer el 2021, que va ser per el conveni d'IQ11, va haver una vulneració del dret de la vaga, va haver una sanció d'inspecció, que va sortir el judici al mes de gener del 2023 i estem esperant resolució ara mateix. Haurem de tornar a denunciar exactament el mateix, perquè l'empresa, en comptes de fer autocrítica, repeteix el que fa malament. I mentre anem així, anem molt, molt, molt malament en el IQ11. Esta vegada com que comissions o les comissions només conjuntes? Preguntes? Moltes gràcies a tots i a totes per l'assistència.